¿Cuáles son estos? Principio de legalidad tributaria. Deben estar en ley. Tienen que estar en ley. Punto, no hay ningún problema. ¿Cuál consiste en que los tributos tienen que estar establecidos o creados por las normas de rango de ley? No se pueden inventar de otro lado. Tienen que tener la característica de ley y deben de ser dadas por el poder legislativo. Ahora, principio de vinculación con el gasto público. Se entiende que mi principio constitucional nos dice que todos debemos de participar para efectos del gasto público. Y las contribuciones deben tener el poder de solventar los servicios públicos que el mismo Estado presta. ¿Y por qué toma importancia lo que, mejor dicho, y es aquí donde toma importancia lo que vimos hace rato? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Administrar los recursos, ¿estamos de acuerdo? Y los recursos los va a generar por distintas fuentes. Por eso es importante sensibilizarnos del origen de los recursos y a su vez administrarlos como los va a asignar. Principio de equidad, proporcionalidad, enfocado aritméticamente en qué? Para referido a la parte alícuota de un todo, ¿no? Lo que corresponda. Establecer que la totalidad de las personas físicas y morales deben de contribuir al gasto público. Hay una igualdad de hoja, ¿no? Ya tendrá sus excepciones más adelante, pero la generalidad es que todos deberíamos de contribuir de manera proporcional. Principio de equidad, que los impuestos sean justos y acordes para cada persona que esté sujeto. ¿Estamos de acuerdo? A dicha contribución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define como equidad como la manifestación de lo justo innato al hombre, o sea, lo relacionado. Principio de obligatoriedad, cumplir tributo o contribución es justificable en virtud de que los ingresos que percibe el Estado están destinados al sostenimiento y desarrollo de sus actividades. Y eso es lógico. Ahora, ya vimos los principios constitucionales. Ahora, estos son los principios doctrinarios. Principios de constitucionalidad, principios de certidumbre, principio de economía, principios de simplicidad, principio de determinación de la obligación tributaria por el sujeto pasivo y principio de generalidad. Aquí no hay tanto problema. Principio de constitucionalidad, que viene de dónde? De Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Principios de certidumbre. Cada individuo está obligado a pagar, debe ser cierto y no arbitrario. No puede llegar la autoridad y te diga, esto tienes que pagar, porque se me ocurrió. Debería estar fundado y motivado, ¿estamos de acuerdo? Principio de economía. Difundir un diferencial. ¿Diferencial en cuanto a qué? Entre lo que se recauda y lo que en realidad se aplica al gasto público. Si percibo 100, y estimo percibir 100, debería de ocupar 100, no debería de ocupar 80 o 50. Pero bueno, no me voy a meter en tema. Principio de simplicidad. El principio de mérito debe aplicarse cabalmente a las leyes y reglamentos fiscales, utilizando un lenguaje simple. Ay, sí. Hay abogados que se ríen como aquí la licenciada de que es la materia fiscal. Pero bueno, y todavía no entramos al Código Fiscal, pero estamos de acuerdo de que aquí estamos abriendo cómo podemos entender el Código Fiscal. Principio de determinación de la obligación tributaria por el sujeto pasivo. Ah, este es bonito. Corresponde a las contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo la disposición expresa en contrario. Aquí, en este momento, nos debe de quedar claro que quienes vamos a aplicar las leyes casi sería de auto aplicación. ¿Por qué? Porque nos convertimos, y aquí entra una situación de temas delicados. Últimamente estamos preocupados por la gran fiscalización que en estricta teoría las autoridades el día de hoy pretenden, este gobierno pretende, ¿no? A través de las distintas autoridades. Pero se nos olvida esto. Nosotros somos los primeros fiscalizadores. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué? Porque nosotros a la interpretación misma de las leyes debemos de estar aplicándolas y aplicándolas de manera correcta. Por lo tanto, si aplicamos de manera correcta las disposiciones, y en casos de revisión no nos meteríamos algún problema. Al contrario, se entiende que si las aplicamos de manera correcta nos daríamos de mayor información para poder soportarlas. Había ocasiones en que yo he tenido discusiones en la práctica y me dicen, oye Carlos, es que hay mucha ilusión y evasión fiscal. Espérame. Yo no lo sé. ¿De acuerdo? Lo que te puedo decir de mis clientes es que yo los asesoro para que apliquen todo lo que las disposiciones fiscales te lo permiten. O que me he encontrado con clientes que me llaman y me dicen, Carlos, revísame a la empresa. O revísame a mi persona física. Y te das cuenta de que quien le haya estado aplicando este principio de determinación por el sujeto pasivo. Y esto queda una parte de entrecomillados, porque propiamente no lo autoaplica como tal el contribuyente. Lo aplica a un tercero en discordia, que es una persona contratada por el contribuyente la mayoría de las veces, ¿sí? Y se llama contador. ¿Sí? Entonces, hoy en día pareciera que están satanizando al contador y lo quieren desaparecer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿lo quieren desaparecer o nosotros nos estamos encargando de autodesaparecernos? Fíjate que triste, ¿no? Ahora, se entiende que un tercero llega y te aplica, pero entonces nosotros llegamos en ocasiones y decimos, ¿contador quiere que le ayudemos? O al cliente, vamos. Oye, Carlos, ¿tú me puedes hacer una revisión fiscal? Yo no estoy haciendo las labores de la autoridad, ¿estamos de acuerdo? Estoy interpretando las autoridades, las disposiciones realizadas por la autoridad para ver si dentro de ese marco normativo que yo conozco, porque posiblemente no sea mi conocimiento absoluto, pero puede ser diferente a quien le haya aplicado por nombre del sujeto pasivo. Entonces empiezas a ver de que hay contingencias, que hay malas aplicaciones de normas, que hay descuidos intencionales o con dolo o sin dolo. Entonces, esta situación que es la parte más delicada, nosotros que estamos satanizando la interpretación, aquí está nuestro principio. Y a veces nosotros como contadores lo estamos tratando de hacer a un lado. Tampoco hay que ser muy justos porque debemos de prepararnos para ¿qué? Para estar listos a los enfrentamientos. Y ya vamos en el tema 4. Clasificación de los ingresos del Estado de impuestos. ¿Sí? Ya vimos nuestro origen constitucional. Ya vimos que eso nos mandó, nos llevó la Constitución, nos mandó PAC. ¿A dónde? Al Código Fiscal de la Federación. Y luego entonces tenemos que ver qué otras cosas hay, los tipos de ingresos. Esto es muy rápido, ¿por qué? Porque tenemos que hablar de la obtención del ingreso a la satisfacción de las necesidades públicas. Estamos de acuerdo que el sujeto activo va a ser el gobierno, en este caso el Estado, para no escucharlo tan feo, el Estado, y va a recabar. Identificar cuáles son los ingresos públicos, conocer cuáles son los ingresos públicos, clasificación de los ingresos públicos, diferencia entre ingreso público, contribución e impuesto. Y aquí es a donde ya empezamos nosotros a meternos más en la parte de la carnita de nuestro Código Fiscal de la Federación. Clasificación de contribuciones en México, definición de impuestos, definición de aportaciones, definición de contribución de mejora, definición de derechos, procedimientos para crear elementos del impuesto, función de los impuestos, efectos de los impuestos, principios de la imposición, principio de incidencia, clasificación de los impuestos, clasificación de los impuestos indirectos y directos, clasificación por cuotas, sistema de impuestos, consideración y estructura del Código Fiscal de la Federación. Esto, si se dan cuenta, de alguna manera lo tocamos en nuestra ciclo del contribuyente. Nuestra operación nos va a llevar a que, opción 1, les comento así como que créanme lo que les voy a platicar, o nos vamos por cada una de las presentaciones, ¿verdad? Caemos en la primera parte. Habíamos dicho que el Estado va a administrar, ¿estamos de acuerdo? Tiene 3 partes cíclicas. Así como el contribuyente opera, se registra, es revisado,
mejor. El gobierno, como tal, el Estado, tiene 3 actividades. Obtención de los ingresos, como cualquier contribuyente. ¿Estás de acuerdo? El Estado debe percibir ingresos. El Estado también tiene recursos originarios tales como el petróleo, es decir, una cosa es que yo perciba ingresos por mis tributos y otras cosas que yo reciba por mis actividades. El ecuatoriano es uno. El petróleo se extrae, pertenece al Estado. Segunda, el Estado mediante sus órganos administra y maneja. En ese momento, ¿administrar es lo mismo que obtener ingresos? No, ¿verdad? No. O sea, son acciones distintas. Entonces en este momento es lo que yo recaude lo voy a administrar. ¿Qué es lo que voy a administrar? Manejar los recursos para sacarles el mayor provecho. Que ciertas personas han interpretado otra cosa de sacar el mayor provecho de los recursos, es otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, planea y proyecta. Tercera parte, viene la erogación de los recursos. O sea, ya los obtuve, sea de mi fuente de actividad directa, sea a través de los tributos, voy a ver qué tengo, y ahora, ¿a dónde los voy? A erogar. ¿Se acuerdan que tenemos en general, tenemos una ley de ingresos, tenemos una ley de egresos? ¿Estamos de acuerdo? Los ingresos se traducen en bienes y servicios para satisfacer necesidades públicas. ¿Vamos a ir a los comentarios? Ok. De la obtención de los ingresos, ¿cómo se pueden obtener? A través de una actividad financiera del Estado. Obtención de ingreso, administración de ingreso y aplicación de los ingresos para satisfacer. Estas 3 acciones son las actividades financieras del Estado, que nos van a llevar a ¿qué? A conocer los ingresos. Los ingresos desde el punto de vista práctico podemos verlo desde distintos ángulos. Uno de sus ángulos es según el criterio financiero. El criterio financiero puede estar separado de acuerdo a su periodicidad, de acuerdo a la economía, a otros criterios y según la legislación local. No entiendo cómo qué. Lo podemos ver de una manera muy sencilla. Todos estos criterios financieros, si lo vemos según la legislación local, los gobiernos estatales van a tener, según su legislación local, ingresos. ¿Por qué? Puede ser el predial, anual, pueden ser los pagos de nómina locales que se cobren. Otros criterios pueden ir en función de qué, por qué se puede derivar ese pago. De acuerdo a la economía, de acuerdo a su periodicidad, ordinarios y extraordinarios. ¿Cómo pueden ser estos ordinarios y extraordinarios? ¿Cuántas veces no suponemos, hemos visto nuestra feria de ingresos y dice, anualmente las personas van a pagar su impuesto sobre la renta del ejercicio y esta es una parte? ¿Eso va a ser qué? Ordinario. ¿Y los extraordinarios cómo son? Pues aquellos que se perciban unas personas por alguna actividad distinta a las que están realizando, una cosa extraordinaria las operaciones, cambien de giro. Ahora, ¿se acuerdan que vimos de acuerdo a su periodicidad? El Estado recibe de forma periódica, periodo tras periodo, no tiene problema. Extraordinarias no necesariamente repiten. Ahora, los ordinarios en función de acuerdo a su periodicidad, tenemos de economía privada y de economía pública. De economía privada, y entiéndase privada como tal, es la que en estricta teoría está realizando el Estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son las de dominio territorial, industrial, comercial, forestal y minero.
¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que se le pagan por ciertas actividades al Estado. De economía pública, generales, especiales. Y estos, por ejemplo, los generales son los impuestos. Aquí no hay ningún problema. Habrá quien diga, ¿se acuerdan que a veces cometimos el error? Teníamos nosotros la percepción de que entre la relación jurídica tributaria y el sujeto activo era el contribuyente. No es cierto, es el Estado. Entonces, en la parte del punto de vista perspectiva legal, mis ingresos privados, ordinarios, son los que yo, como solamente estoy, ahora sí que, no privado, privilegiado, vamos a decirlo así, que yo soy el Estado el que los obtiene, y de orden público que provienen de terceros. Para mí el público son todos los contribuyentes y anexos propio. Y estos pueden ser generales y especiales y van a ser considerados impuestos, y los especiales van a estar derivados por tasas, contribuciones o algunas características especiales. Ahora, también pueden ser considerados los impuestos de acuerdo a la economía. De acuerdo a la economía son ingresos corrientes, ingresos de capital o bien fuentes financieras. Si nosotros vemos esto, los ingresos corrientes van a ser mis impuestos directos e indirectos, algunas tasas, algunos ingresos patrimoniales o algunas contribuciones especiales. Esto es lo que en estricta teoría serían los apartados más importantes de los ingresos que va a percibir el Estado. O bien, los ingresos de capital a través de alguna venta de algún activo fijo e intangibles, transferencias de capital, o en su caso, las fuentes de financiamiento que pueda tener. Esta parte es importante porque dices, ¿se acuerdan que tenemos por ahí algunos bonos, CETES, probonos, etcétera? En donde el gobierno se allega de dinero que va a resarcir o va a devolver con una tasa de interés, que son el financiamiento que obtiene del agente público inversionista, y va a generar un rendimiento. Estos son valores de títulos, utilización del crédito público, aporte de capital e incrementos de capital. Ahora, los ingresos públicos también se pueden clasificar desde 3 criterios diferentes. Atendiendo la permanencia y durabilidad de la fuente, su inclusión o no en el presupuesto, carácter que actúa el perceptor. ¿Quién es el perceptor? El Estado, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué se tiene que tomar esta parte importante? Nosotros lo podemos ver. Nosotros tenemos una ley de ingresos, ¿estamos de acuerdo? La ley de ingresos, ¿cuáles abarca? Abarca los ordinarios y los extraordinarios en esta teoría que está teniendo. Pero, por ejemplo, los presupuestarios se entiende de que son los que va a conocer, que va a tener. Y los extrapresupuestarios, hay ocasiones en que pues, se puede percibir un ingreso. Y un ejemplo muy sencillo que podemos tener nosotros, el petróleo. Puede ser que de pronto haya una situación económica importante y el barril se suba. Estaba tasado a $50 por barril y de pronto por las exigencias y necesidades se va a 110. Los ingresos son extrapresupuestarios. Carácter con el que actúa el preceptor, ingresos de derecho público o bien ingresos de derecho privado. En este caso, el derecho público sabemos que la autoridad está diciendo, mis impuestos vienen de público. El petróleo viene de lo privado porque solamente yo puedo obtenerlo. Otra forma de conocer. Los ingresos públicos también se pueden clasificar según la legislación local y lo podemos ver. Ya nuestra ley de ingresos de la Federación nos va a decir tengo ingresos tributarios y no tributarios, y ahora sí, mis ingresos tributarios, conforme al Código Fiscal de la Federación, serán impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y contribuciones especiales. No tributarios, ingresos por la actividad del Estado. Actividad, ya vimos que tiene el Estado su actividad. Y los ingresos financieros. Ingresos por la actividad del Estado, podemos resumirlo
¿Estamos de acuerdo? Ingresos financieros, todos los documentos que pueda estar generando, aportaciones como lo vimos hace rato. Un pequeño resumen para identificar ingresos del gobierno federal, organismo y empresa, impuestos, 3.311 millones, cuotas, y fíjense qué simpático. La pregunta es, ¿por qué se pagan dentro de los organismos federales y no están las cuotas, contribuciones, derechos dentro de los impuestos? Porque no son impuestos. Porque no son impuestos, ¿estamos de acuerdo? Porque ya lo está señalando que son ingresos del gobierno federal. Estos, aunque sean para el gobierno federal, no solo tienen la figura como tal de impuestos. Bueno, aquí están los apartados un poquito más abiertos. Ahora, ¿por qué es importante que en esta plática se pongan los conceptos de ingresos que puede tener el Estado? Porque desde el punto de vista del Código Fiscal de la Federación, de manera directa se van a estar mencionando van a tener una correlación directa con la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora, diferencia entre ingreso público, contribución e impuesto. El ingreso público ya vimos que es lo macro, ¿estamos de acuerdo? Estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado. Ya vimos que puede ser privada, puede ser pública, que puede ser de financiamiento, que puede ser ordinaria, que puede ser extraordinaria, periódica. Lo que vimos, ¿estamos de acuerdo? Una contribución es una parte integrante. Y aquí ya empezamos a hacer las divisiones de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares. Ahí ya empezamos a ver quién es el que está aportando. Por ejemplo, pagos de servicios públicos, de donaciones y multas. Y ahora bien, los impuestos forman parte de las contribuciones, que forman parte de los ingresos públicos. Y estas, a su vez, forman parte de los ingresos públicos, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Es importante que lo tengamos presente porque de pronto no sabemos en qué parte de nuestra situación jurídica de hecho nos encontramos en un contribuyente en particular. Hay ocasiones en que tenemos un cliente que hace, ¿cómo se dice? Medicamentos. O trabaja con derivados de petróleo. O tenemos empresas que son explotadoras, que son transformadoras. Y no sabemos en qué supuesto cae su actividad. Ahora, seguimos con la clasificación de contribuciones en México. Ya vimos lo general, ya vimos desde el origen del 31 al Código de la Fiscal de Estados Unidos Mexicanos, ya fuimos al primero del Código Fiscal de la Federación, luego tenemos que llegar al artículo segundo. Para efectos de nuestra clasificación sencilla, Código Fiscal de la Federación nos va a hablar de contribuciones. Ahí ya nos dejamos de lado todos los ingresos. De esos ingresos solamente vamos a hablar de contribuciones. Y las contribuciones son 4. Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Se señala Código Fiscal de la Federación, artículo 2. Seguimos. Aquí más que entrar y decir, me voy a voltear y le voy a decir, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación señala que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley. Ese es lo importante. Hacerles el comentario de que el origen de los impuestos van a ser las actividades que
conforme a lo que estuvimos hablando anteriormente, caigan los supuestos en los que caigan los sujetos pasivos. ¿Estamos de acuerdo? De manera directa. Las aportaciones de seguridad social son los supuestos que caigan, pero que van a servir ¿para qué? Para que se beneficien de forma especial en materia de seguridad social. ¿Estamos de acuerdo? Las contribuciones de mejoras que se benefician para obras públicas. Y los derechos son aquellas contribuciones por aprovechamiento de los bienes. ¿Cómo cuáles? Agua, ¿qué otro? Todo lo que sean servicios públicos. Todo lo que sean servicios Si sacas un uso de suelo. Uso de suelo y predial. Estamos ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya hay que uso. Qué bueno que estamos ahorita en la clasificación, pero ya vamos a ver que todos estos tributos vienen en el Código Fiscal de la Federación. Y en la práctica los manejamos, ¿estamos de acuerdo? De pronto estamos en friega tratando de abogados, contadores, que la nómina se pague cuando tenemos empresas con alto riesgo, por ejemplo, como la suya licenciada, de que es zona de vigilancia. Pues hay que tener, porque de alto riesgo hay que tener cuidado y estar al centavo, no solamente en mis impuestos, sino en mis aportaciones de seguridad social. Aquí sí es importante que de pronto nosotros nos detengamos un poquito. La definición de impuesto. Cada quien va a hacer suya la que más le agrada. ¿Sí? Yo aquí menciono 4 que considero que son bonitas. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? José Álvarez de Cienfuegos dice: el impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedades de economías privadas y sin ofrecer a esta compensación específica y recíproca de su parte. Esa a mí me gusta mucho. ¿Sí? Parece muy rimbombante, pero trae todo el contenido. Reconoce que debería de ser proporcional. Reconoce que deberían de ser situaciones de hecho. Reconoce que es apartado de las situaciones privadas del Estado. Vamos a hablar de otra. ¿Cuál? ¿Qué ver? Los impuestos son prestaciones en dinero. Todas prestaciones es un decir, ¿verdad? Son prestaciones en dinero al Estado, ¿sabes? Uno le da al Estado y demás entidades de derecho público que las mismas reclaman. Entonces el Estado reclama, ¿sabes? Pues como que te estoy prestando, no, o sea, yo te estoy exigiendo. Pero bueno, vamos a decir lo que es la definición, ¿no? Para que no se quede bien. Que las mismas reclaman en virtud del poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente. ¿Y quién las determina unilateralmente? El Estado. ¿No? Sí, bueno, el Estado las determina por ley y tú te las determinas para individualizarlas. ¿No? Y sin contraprestación, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. En la paradoja de cuando estás escuchando este tipo de pláticas, ¿sí? Quedamos que quien la determina al final del día, ¿quién es? El mismo sujeto pasivo. Sí, pero ahí no se refiere a la determinación del impuesto a la práctica, ahí se refiere a que está determinado unilateralmente por el Estado. En general esta parte, en la parafraseo como tal, entiendes una primera etapa que dice el Estado se la determina. ¿Sí? Reclama en función de su poder coactivo. Se entiende que pues él dice: yo lo impongo, vénganos tu reino. Lo determina unilateralmente el Estado a través de un gobierno, aunque pareciera que quien lo está calculando Exacto, es el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, me queda totalmente claro, pero la generalidad no las está dando en la primera parte de la definición, en donde dice:
implementa el Estado y él tiene derecho a cobrarte. Pero tú puedes calcularlo, puedes calcularlo bien. ¿Muy bien? ¿Estamos de acuerdo? No me voy a meter las demás definiciones. Espero que las lean. ¿Estamos bien? Aportaciones de seguridad social, consideración. Cuando nosotros nos metemos en la plática, en lo importante que son las aportaciones de seguridad social, vamos a tener que a veces que entender el porqué y para qué de las cosas. Si bien es cierto, mi definición de aportaciones de seguridad social nace de la existencia de la seguridad social que tiene como finalidad garantizar el derecho humano. ¿Sí? ¿Quiere salud? Aporta. Principio básico, yo creo que no tenemos que parafrasear mucho, ¿estamos de acuerdo? Pero que dentro de esta parafraseo dice que, así como del otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de requisitos fiscales será garantizada por el Estado. Hoy en día, como estamos sufriendo por ese efecto, ¿no? Y ese pequeño problema es consecuencia de ¿quién? Pues de la mala administración. Pues nos encontramos ante varios problemas, ¿no? Y estamos platicando todo esto de la parte del Código Fiscal, nos va a llevar a una cantidad de situaciones. Una de ellas es, nosotros vamos a tener nuestras pensiones justas. ¿Por qué no las tuvimos? Porque nosotros no le metimos dinero a nuestras pensiones, porque no pagamos o las entidades negociamos mal nuestro futuro, le permitimos a otros que tomaran la decisión de pagarnos como se les diera la gana y no nos pagaran ni repercutieran nuestras aportaciones como a nuestro derecho convenio. O en la misma presión del Estado generó que quienes pagaran las aportaciones de seguridad social o los administradores de las pensiones nos perjudicaron. Fíjense todo lo que atiende, pero debemos entender que en esta teoría forma parte de la definición. Ahora, esta consideración. Se puede definir a la seguridad social como un conjunto de todas las prestaciones otorgadas con la finalidad de lograr una vida de bienestar en cuestiones de salud o médicas, la vivienda y centros de recreación, entre otros aspectos. Ahora bien, por definición, en cuanto a lo que es contribuciones de mejoras. Para ciertas personas, de pronto, las contribuciones de mejoras son ajenas, pero para otras personas no. Si nosotros nos metemos en un sector como por ejemplo son desarrolladores, necesariamente van a pasar por ahí. Si nosotros nos metemos a un sector de construcción, necesariamente van a pasar por aquí. Si nosotros nos metemos a entidades que prestan servicios al Estado, por efectos de poder desarrollar obra, nos vamos a meter por aquí. Muchas veces. Disculpa. Espera un poquito. Me da pena porque no sé que fue a tentar ella y se ofreció, yo no le dije. Que quede en el video. Ok. Son tributos que el poder público fija a quienes independientemente de la utilidad general colectiva obtengan beneficios diferenciales particulares derivados de la ejecución de una obra pública en los términos de las leyes respectivas. Y nos encontramos, por favor, nosotros ante la realidad, una realidad que se otorgan concesiones y empezamos a tener que construir, tenemos que empezar a pagar nuestras contribuciones de mejora. ¿Cierto o no es cierto? Características conceptuales. La ejecución de una obra pública que genera la contribución. La obtención de los beneficios diferenciales, generalmente plusvalía, por los terrenos y sus mejoras o construcciones dentro de una área especialmente determinada. Lo vemos con los desarrolladores, lo vemos con los grandes consorcios hoteleros, lo vemos con las empresas que se dedican a desarrollar fraccionamientos industriales. Denominaciones de las contribuciones de mejoras. Este tip es bonito. Valórenlo. Los muchachos, ellos. No, gracias. Este tip es bonito. En algunos lugares se van a llamar contribuciones de mejoras, en otros aportaciones de mejoras, contribuciones especiales o bien cooperación. ¿De acuerdo?
Derechos. Son contribuciones especiales en ley, establecidas en ley, que deberán pagar personas físicas y morales que reciban la autorización de explotación de bienes propiedad de la nación. Aquí creo que no hay ningún tipo de problema. Una persona moral que se dedica a la tala controlada de árboles deberá pagar derechos de explotación. Ahora, usted es la jefa de la hora. Cuando diga ahora me levantan la mano así como que para que trate de decirlo. Ya vimos la generalidad, quiénes están obligados, ya vimos las definiciones de ingresos, nuestro fundamento constitucional, los métodos de interpretación. Pero ¿cuál es el procedimiento? Para crear impuestos, no para crear ingresos a la nación, que quede claro, ¿estamos de acuerdo? No para hablar de contribución, estamos hablando para impuestos. Primero es a través de una iniciativa de ley que se lleva a debate, se discute y luego se publica. En la parte de la iniciativa de ley, vamos a ver qué son las propuestas de ley para establecer los impuestos. Puede venir de una fracción parlamentaria, puede venir de otra, puede venir fundada y motivada sobre ciertas características, y pueden provenir del presidente de la República, de los diputados, de los senadores, y deben de presentarse ante la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Ese debate, mejor dicho, eso traerá como consecuencia un debate. Se discute primero por los diputados y si es aprobada se pasa a la Cámara de Senadores para ser discutida allí también. Es lo que hemos estado viviendo hoy en día. Ya pasaron, se tienen sus reservas y comentarios, menos acuerdos parlamentarios, podemos inclusive consultarlos en las gacetas, ver las observaciones y luego llega la publicación. Cuando ambas cámaras aprueban las iniciativas, se turna al presidente de la República para su publicación. Lo vimos en la forma de la creación de la ley, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién va a publicarla? ¿Quién es? El Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el administrador. Sin embargo, el presidente puede vetar la ley, es decir, rechazarla, y por lo tanto no publicarla. Tiene un derecho de veto. Ahora, ya cuando hablamos del procedimiento, debemos de ver cuáles son los elementos del impuesto. ¿Se acuerdan que lo tocamos hace rato? En la parte de la situación tributaria y la creación de los impuestos. Los elementos del impuesto son sujeto, objeto, fuente, base, unidad, cuota, época de pago. Eso es lo que son los elementos del impuesto. Y todos tienen que estar debidamente mencionados en la disposición correspondiente. Dentro del sujeto tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Cuál es el sujeto activo? El Estado, que es el que tiene el derecho de exigir el tributo. Y el sujeto pasivo es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar el impuesto. Objeto es la actividad o la cosa, es decir, el supuesto de la que caiga. ¿Estamos de acuerdo? La fuente se refiere al monto de los bienes o la riqueza de una persona física o moral, de donde previenen las cantidades necesarias para el pago del impuesto. Realiza una actividad, mi fuente es lo que obtuve. La base es el monto gravable por el cual se determina la cuantía del impuesto. Ok, tuviste un ingreso, pero fíjate, en ciertas características podrás disminuir una base, podrás acreditar un impuesto que también pagaste. La unidad es la parte alícuota. Específica monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto. Aquí estamos hablando, puede ser la tasa, por ejemplo. La cuota es la cantidad de dinero que se percibe por la cantidad tributaria. La unidad, aquí es a donde decimos, te toca el 30, te toca el 27, te toca el 17, te toca el 16, el 3.5, el 2%. Y la cuota es el importe que se determine como consecuencia. ¿Sí?
Época de pago es cuando tienes que efectuar. Clasificación de los ingresos. En esta parte nosotros tenemos que ver cuál es la función de los impuestos y los fines de los impuestos. Dentro de todos estos impuestos que estamos tratando, vamos a ver que algunos van a servir para la redistribución del ingreso, otros van a servir para el fomento y desarrollo económico, otros con fines proteccionistas y otros para mejorar la eficiencia económica. ¿Cómo será eso? Bueno, se entiende que parte de lo que percibe es, usted lo hemos visto, en teoría se paga un impuesto y de lo que el impuesto que se paga se pueden hacer licitaciones. ¿Para qué? Para que se paguen obras, se pagan obras y esos trabajos sirven para una redistribución del ingreso. Pero con ello tú estás haciendo, de alguna manera desarrollando o fomentando alguna economía, o bien haciendo una mejora en la economía correspondiente. Lo hemos visto a través de los distintos programas y distintos planes que la sociedad tiene. Vimos su fundamentación, la forma en que se crea, hacia dónde se causan. Pero ¿cuáles son los efectos de los impuestos? Los efectos de impuestos son de repercusión, difusión, absorción y evasión. ¿Por qué? Como tal, primero tiene un efecto que es la repercusión. La repercusión es obligación legal del sujeto pasivo a pagar el impuesto. Debemos esto de entenderlo. Estaba platicando con una amiga y me dice, es que hay un supuesto en donde un contador está preocupado porque a lo mejor están revisando a una empresa que tiene el permiso donatario autorizado. Y está preocupado el contador porque mi amiga le sugiere que se vaya a defender la multa que le puso y pelear con la autoridad. Pelear no es lo mismo agarrarse a golpes que enfrentarse a una situación cabal, ¿estamos de acuerdo? Pero el contador está preocupado porque le pueden salir a lo que realmente pareciera que está preocupado. No es en que le quiten la situación del registro donatario, está preocupado porque queda en evidencia que él se equivocó al no hacer las cosas bien. ¿Por qué estoy comentando en este momento el ejemplo? Porque de pronto la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto es malentendida. ¿Sí? Y es malentendida por el contador. ¿Para qué voy a buscar la forma de que no caigas en la obligación legal del sujeto para el pago del impuesto? Si tienes que pagar impuestos sobre 30, te voy a hacer que pagues sobre 2. El problema ya no es del sujeto pasivo, ¿estamos de acuerdo? El problema es de quien le está ayudando a determinar el impuesto en el supuesto legal que cayó. De traslación, hecho de pasar el impuesto a otras personas. Lo vemos con el IVA que cobramos, ¿estamos de acuerdo? Y el IVA que pagamos. Se entiende que de pronto podría ocurrir que el último consumidor es el que ya simplemente, el que consume ya no va a pagar más IVA, ¿estamos de acuerdo? Ya no lo va a repercutir, ya no lo va a trasladar. El de incidencia, persona que tiene que pagar realmente el impuesto, no importa que ésta no tenga la obligación legal de hacerlo. ¿Cómo qué supuestos? ¿Qué pasa cuando ustedes van y cargan gasolina? Ustedes nada más dicen, dame 100 pesos. ¿Cierto no es cierto? Pero ¿saben cuánto están pagando de impuesto? Bueno, En teoría, están pagando mucho impuesto en relación a la gasolina que consumen. ¿Deberías de estar obligado a pagarlo? pues sí.
Lo vimos en alguna ocasión, hace como 2 años que empezaron los gasolinazos, que había una repercusión del IEPS a la base del IVA y jugaban ahí, parece que se estaba calculando 2 veces el IVA, ¿no? ¿Estamos obligados o no estamos obligados a hacerlo? Por la mecánica sí, por interpretación legal a lo mejor no. Pequeño parafraseo, ¿estamos de acuerdo? Pero es cuando caemos en este tipo de situaciones de incidencia. Difusión se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado, lógico. Si tú tienes 100 pesos de impuesto, de ingresos y tienes que pagar una tasa del 30%, ¿qué es lo que está pasando? Está disminuyendo, está realmente disminuyendo tu poder adquisitivo. Absorción. Posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin embargo no lo hace porque su idea es pagar. No hay ningún problema, o sea, ya no lo traslado, simplemente lo pago y punto. ¿Cuántas ocasiones nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando, nosotros como profesionales, una sociedad civil, contadores, mis honorarios fueron 100,000 pesos, te pagan 116,000 pesos, porque la tasa es 10%. Dices, yo no voy a tocar esos 16,000 pesos, me volteo y los pago. Me curo en salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá no me voy a meter en el problema de que si acredito la compra de la llanta, la compra de la computadora, el IVA de los muebles, lo pago. Ya no se lo traslado a nadie, ya no. Lo que me volteo, lo que cobré, lo pago. Y ya no me meto en problemas de crédito. Es un ejemplo bien sencillo. La evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto. Yo no conozco que en México eso exista. Principio de imposición. Esto lo tenemos que tener presente. Para que los impuestos funcionen, deben de tener una serie de características económicas, políticas, sociales, morales y jurídicas. Porque si no tienen estas características, no soportan la creación del impuesto. Porque se entiende que un impuesto está creado para satisfacer un bien común. ¿Se acuerdan? Principios de la imposición, que sean jurídicos, que sean morales, justicia, eficiencia económica, simplicidad administrativa, flexibilidad, estabilización y equidad. ¿Cuáles son esos? Si nosotros aquí quiero llegar con esto es importante que llegue, más que presentarles esto y leerlo, es muy claro y se debe de reconocer que sí existimos en un marco jurídico, que sí se cumplen estos principios de imposición. ¿Por qué? Porque así tenemos cuotas de aportación de seguridad social que mal que bien permiten a la gente recibir servicios. Que así tenemos un IEPS al tabaco, a los azúcares, sirven para apoyar ciertas instituciones que dan atención a gente con cáncer, gente con diabetes, gente con aspectos que se requieren específicos. Esas partes de jurídicas, esas partes de principios morales, de eficiencia económica, le dan soporte a los tributos que hoy en día se deben de estar pagando. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar que no se están cumpliendo. En materia de impuesto de la renta que pagamos, una cosa es el hecho de que a veces en la práctica nos llevamos a encontrar que una persona física llega, por todo lo que retienen en el año, llega a pagar más de lo que algunas entidades llegaron a pagar por los flujos importantes que tenían, las posiciones económicas que llegaron a tener. Pero eso no implica de que la mayor parte de estos impuestos que hoy en día en México cumplen con los principios de imposición que se están mencionando. En materia de incidencia. En materia de incidencia podemos decir el principio del beneficio, capacidad de pago, principio de ocupación plena y principio de conveniencia.
En materia de ocupación plena, es importante señalar que la política tributaria puede servir para estimular la producción y el empleo, para lo cual no es necesario tomar en consideración el beneficio o la capacidad de pago. ¿Esto qué quiero decir? Pues es que la verdad eso es en teoría, ¿no? En teoría, los impuestos deberían de permitir el desarrollo de la industria, del comercio, y por eso deberían de ser proporcionales y equitativos. Y por eso, por ejemplo, puedes meter deducciones o no, dependiendo de bueno, ahora ya no. Dependiendo de la actividad, para generar, hay actividades como más, que necesitan como más apoyo que otras. Ya está, pues al final se empieza la parte de la ocupación, ¿estamos de acuerdo? El contexto dice, si tú tienes un ingreso y lo ocupas, pues en tu totalidad, bueno, pues no puedo yo en un momento dado estarte generando una capacidad de pago que no tienes, ¿cierto? Lo que sí en un momento dado tendría que decirte, tienes la capacidad de pago, efectúa la grabación correspondiente para la liquidación del impuesto. En caso de capacidad de pago, la contribución según la capacidad de cada persona, el pago de cada persona, la capacidad de pago se puede estudiar desde dos vertientes, horizontal y vertical, es decir, hacia dónde lo estoy llevando, de dónde proviene, a quién estoy beneficiando, quién me está beneficiando. Principios de incidencia, absoluta, diferencial y presupuestaria. Cuando estamos hablando de incidencia absoluta es que ese ingreso va a permanecer constantemente en la operación respecto a las expectativas del Estado. Y se puede determinar, en el caso de diferencial, se puede determinar a través de cambios de la distribución resultantes de sustituir un impuesto por otro. Eso lo vivimos nosotros hace algunos años cuando estaba el IEPU y estaba el IEPS, años más atrás estaba el IMPAC con el impuesto sobre la renta. Antes estuvimos con el enfrentamiento de que correspondiente por ahí había mucho flujo de efectivo, el IDE podría ayudar. Y de pronto caímos en un problema de que no cumplía la parte de simplicidad. Incidencia presupuestaria. Esta se determina cuando hay resultados combinados de cambios en los impuestos y en los gastos. Entonces de pronto vemos la necesidad del Estado de dirigir recursos etiquetados para cierto tipo de conceptos, por lo tanto las variables que generan la causación de los impuestos en esta relación tributaria, los supuestos pueden modificarse. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en los incrementos a los impuestos especiales de producción de servicios. La clasificación de los impuestos ya lo vimos de manera general, son los directos y los indirectos. Los directos son que gravan la riqueza y los indirectos son los que recaen los gastos de producción y consumo. Lo podemos ver como el impuesto al valor agregado, por ejemplo. Impuestos, los indirectos van en función de actos y consumos, ya sea la introducción de mercancías, salida de mercancías, otros transferencia y producción. Y los directos personales o reales, sobre la persona, sobre las cosas, es decir, sobre lo que ingresa a tu arca. Y en el caso, por ejemplo, aquí es importante mencionar en materia de la clasificación de los indirectos, lo podemos ver como el IEPS, lo podemos ver como el IVA, que en función de las transferencias y los consumos que se pueden dar, se pueden estar grabando las operaciones que se vayan realizando. Clasificación por cuotas, bueno, hay algunos que son por derrama, una cuota que es física o porcentual, que son proporcionales, progresivas, regresivas. Uno de estos ejemplos lo tenemos nosotros por ahí, en las tablas de lo que son progresivas, lo podemos ver en dónde.
en el cálculo de nuestras nóminas. ¿Estamos de acuerdo? Si tú ganas de 1 peso a 3, si tú ganas de 3 a 5, de 5 a 7, pues son las partes de las proporciones equitativas. Ahora, seguimos con ahora. Disculpen por decir ahora, pues cambia como una mala jerga. Nosotros ya pasamos la generalidad. ¿Qué les pareció esta introducción? ¿Vamos bien? ¿Buen ritmo? ¿Sí? ¿Contador? Sí. Todo esto va a servir para que dentro de nuestro ciclo tributario nosotros caigamos a conocer con mayor facilidad cómo está separado nuestro Código Fiscal de la Federación. Nuestro Código Fiscal de la Federación hasta 2019, ¿sí?, tiene estos apartados en lo general, porque va a haber algunas modificaciones que vamos a ver recientemente, que van a estar publicadas a través del trabajo legislativo que se está haciendo en estos días. En primer parte del Código Fiscal de la Federación, en su título primero, nos va a hablar de sus disposiciones generales. En la parte segunda, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. En el título tercero, de las facultades de las autoridades fiscales. Cuarto, de las infracciones y delitos. Quinto, de los procedimientos administrativos. Y el sexto, del juicio contencioso administrativo. ¿Se acuerdan de nuestro título tributario que vimos al inicio? Estamos hablando de simplicidad. Mejor dicho, de entrada tendría que registrarse, saber sus obligaciones, presentar declaraciones, ¿sí? Luego podría ser sujeto a revisión. Bueno, estamos hablando de las generalidades, lo que debe de presentar, declaraciones, llevar contabilidad. Luego puede ser revisado. ¿Se acuerdan de la parte que tocamos de que había obligaciones de hacer, de no hacer y de permitir o tolerar? Está revisado. Si de eso, pues en un momento dado, los supuestos que determine, puede ser tipificado o no ser tipificado en la revisión para alguna infracción que haya cometido o algún delito, que podría llevarlo a un procedimiento administrativo o en su caso llevarlo a algún tipo de contencioso. ¿Se dan cuenta de nuestra situación? Y mientras tanto el contribuyente seguiría dando el cumplimiento en su operación a este ciclo. De ahí la importancia de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Saber en qué momento va a intervenir el contribuyente o va a caer en el contribuyente en un supuesto que debe de contemplar las disposiciones expresas en el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí vemos bien? Ahora, ¿cómo se dividen los títulos? Los títulos se dividen en capítulos. El título 1 se divide en el capítulo primero y en el capítulo segundo. El capítulo segundo abarca de los medios electrónicos, tema reciente de los últimos años, donde ya nos lleva a comprobantes fiscales digitales, ya vienen unas disposiciones más robustas que en lo general. El título segundo tenemos un capítulo único que habla de derechos y obligaciones de los contribuyentes. El título 3 tenemos 2 capítulos, que es el capítulo primero y el capítulo segundo de los acuerdos conclusivos. También en los últimos 10 años, estos acuerdos conclusivos han tomado fuerza. ¿Por qué? Porque le da pauta a nuestra famosa PRODECON. Luego llegamos a un título cuarto, que tiene dos capítulos. Uno es de las infracciones y otras son de los delitos fiscales. ¿Es lo mismo una infracción que un delito? No. ¿Verdad? Lo vamos a ver más adelante. Luego llegamos a la parte del título quinto, que habla de qué. En un capítulo primero, capítulo segundo y tercero, el capítulo primero del recurso administrativo, el capítulo segundo de las notificaciones y las garantías. El capítulo tercero habla de los procedimientos administrativos de ejecución. Lo importante aquí son las secciones en materia del capítulo primero, porque habla de los recursos de revocación, el de impugnación de notificaciones, el trámite de las resoluciones, los recursos, el trámite de resolución de recursos de revocación, disposiciones generales, en los procedimientos administrativos, disposiciones generales, lo que son de la sección segunda del embargo, de la intervención y del remate. Fíjense que ya empezamos a sensibilizarse un poquito.
nuestra pequeña introducción ya nos hizo separar en qué etapas puede caer el contribuyente en esa famosa relación jurídico-tributaria que existe por su relación. Ok, ¿vamos bien? ¿Cómo se siente? ¿Vamos bien? Sí, sí. Consta que me cortaron la inspiración. Bien. Bueno, termino con esta. Sí. ¿De acuerdo? Porque aquí ya terminamos un capítulo corto. El sistema de impuestos, y aquí es importante. Ya hablamos de las características, los tipos de impuestos, cómo se pueden clasificar, pero también los tenemos que ver en función de la autoridad. ¿Se acuerdan que vimos 3 niveles en nuestra famosa pirámide de qué? ¿Estamos de acuerdo? Y vimos que había leyes federales, estatales y municipales. Por lo tanto, de la misma manera encontramos que esa clasificación de autoridad nos va a servir para entender que existen impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales. Esos impuestos federales, de manera enunciativa, podemos hablar de ISR, IVA y SAT. Estatales, impuestos sobre nóminas, actividades mercantiles, sobre remuneraciones, sobre loterías, rifas, etc. Y bien, los municipales, predial, fomento turístico, mantenimiento y conservación de áreas. Tenemos que ser sensibles a esto. Esta clasificación siempre va a estar de alguna manera mencionada de manera implícita en nuestro Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, nuestro proceso.